Olá, muito boa noite, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas e especialmente para você que está no Brasil neste momento, para você que é brasileiro e nos acompanha em outros lugares do mundo, como aqui nos Estados Unidos. Nós passamos agora das 4:30 da tarde ao vivo no Brasil e aqui na região dos Estados Unidos, onde eu falo ao vivo com vocês, pouco mais de 6:30 horário local. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer dividir mais uma vez e novamente a tela com todos vocês. Nós estamos, como eu disse, ao vivo, diretamente aqui dos Estados Unidos, num dia em que a gente pode dizer que vai entrar, sim, para a história recente da Venezuela e da América Latina. Hoje é 7 de janeiro de 2025, nós estamos falando de um cenário, na verdade, político venezuelano que segue no debate internacional, com desdobramentos, né, na verdade, que impactam não apenas o país, mas toda a região. Esteja você em qualquer estado do Brasil, especialmente para quem faz aí fronteira com a Venezuela, e também para quem discute o agronegócio, discute a política, discute a economia. Informações, na verdade, sempre oficiais, ou seja, além de oficiais, versões conflitantes e narrativas que acabam disputando espaço. É isso que a gente tem visto muito acontecendo por aí. E é justamente por isso que essa entrevista, a partir de agora, se torna, eu diria, bastante necessária. Eu recebo agora um jornalista venezuelano que vive nos Estados Unidos há pouco mais de 2 anos. Depois ele pode me corrigir se eu falei alguma bobagem. Mora com a família e que conhece, eu diria, da forma mais profunda, os bastidores do poder na Venezuela, a dinâmica interna, especialmente desse regime, e os efeitos diretos, os efeitos indiretos que essas decisões afetaram, estão afetando e vão afetar, especialmente a população da Venezuela, claro, com desdobramentos no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Antes de começarmos, eu quero fazer aqui um esclarecimento importante para quem nos acompanha. Aliás, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu vou falar em português, o nosso convidado fala em espanhol, ele não tem muita prática, na verdade, é a primeira vez que ele fala com o Brasil, portanto, pode ser que em alguns momentos eu tenha que repetir a pergunta, seja em português ou em espanhol. Tenho certeza que vai ser muito tranquilo esse nosso bate-papo. Compreende o português com alguma dificuldade, mas eu tenho certeza que vai se sair muito bem, porque também é um jornalista como nós, né, que trabalhamos com a notícia já há muito tempo, com bastante experiência, mas com certeza nós vamos utilizar essa prática para ajudar, na verdade, quem está falando aí do outro lado. Poderíamos também falar em inglês, mas em respeito à nossa audiência, nós vamos usar aqui um pouquinho do português, um pouquinho do espanhol e nós vamos com certeza bater um papo a respeito desse assunto. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo, meu monitor está aqui do lado, simultaneamente com Notícias Agrícolas, no canal 200 da Parabólica, no canal BR TV Max também, e logo assim que acabar você vai acompanhar lá no Márcio Hubert News esse material na íntegra, para que você também possa ficar muito bem informado. Então fica aqui o meu compromisso de trazer para vocês informação, contexto, clareza, discurso, não vamos ter narrativa menos ainda, não vai ser um bate-papo entusiasta, os fatos eles vão ser vistos a partir de agora por um jornalista da Venezuela, que é o meu convidado especial de hoje. E Carlos, eu fiz uma abertura, eu diria, um pouco maior do que o usual, do que o normal, enquanto as pessoas estão chegando aqui no nosso canal, na nossa live ao vivo, especialmente também para quem já está conosco acompanhando na Parabólica. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco. Então eu vou começar falando algo que eu tenho certeza que você vai compreender, meu amigo. Buenas tardes e buenas noches para você. Muy buenas tardes, Marcio. Gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes este espacio y saludos a toda la audiencia que en este momento se conecta por distintos medios. Qué bueno. Gracias a usted, muy amable, muy agradecido por su parte, por hablar con todo Brasil neste momento, Carlos. Carlos, você, periodista, conhece muito bem, né, os bastidores do poder venezuelano e vive hoje fora do país. O seu testemunho, eu diria, ele é muito importante. Não só
para o público venezuelano como um todo, mas também para o público brasileiro que tenta entender o que está ocorrendo na verdade, realmente. Descreve para a gente, nas tuas palavras, esse momento atual da Venezuela hoje, por favor. Sí, bueno, Venezuela es un tema muy complejo. Mucha gente fuera no saben realmente lo que está sucediendo, pero para saber qué está sucediendo ahora es importante, tenemos que ir al pasado. ¿Por qué llegamos a este punto donde estamos ahora? Ahora mismo, además de toda la cantidad de información que hay una gran incertidumbre tanto en Venezuela, la gente que vive allá, como para todos los venezolanos que estamos distribuidos, somos 8 millones de venezolanos que estamos en el exilio. Y una de las cosas que afecta mucho a entender lo que pasa en Venezuela es que prácticamente Venezuela está un poco incomunicada del resto del mundo, por decirlo así, en términos de medios de comunicación, porque la prensa libre en Venezuela lamentablemente no existe. Yo tengo 10 años fuera de Venezuela, me he mantenido siempre en contacto, pero es difícil tanto para las personas que están dentro de Venezuela como para los que estamos fuera y para la comunidad internacional tener una visión clara, correcta y apropiada de lo que pasa en Venezuela. Ahora mismo son momentos de mucha incertidumbre y que tenemos que estar recogiendo información dentro de Venezuela con los contactos que tenemos allá, recogiendo lo que la prensa en el mundo está también transmitiendo y para poder nosotros elaborar nuestras propias posturas o posiciones y poder darle un poco de interpretación y sentido a lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Perfeito. Carlos, importante esse seu testemunho, exatamente pelo fato, e vou esclarecer mais uma vez para quem nos acompanha nesse momento, que você é um jornalista. Queria que você resumisse rapidamente. Mora agora nos Estados Unidos, eu falei 2 anos e pouco, acredito que seja mais ou menos esse o tempo que você está aqui conosco. Trabalhou muito tempo eh, na imprensa da Venezuela. Queria que você descrevesse um pouquinho a respeito desse seu trabalho, né, e especialmente das dificuldades que você viveu lá como profissional da imprensa venezuelana. E aproveitar também e te perguntar sobre qual foi, na tua visão, eu diria, a informação mais grave que você apurou sobre o regime Maduro, ou até mesmo sobre o regime chavista, e que nunca ganhou repercussão internacional. Bueno, nosotros nos graduamos en el año 2000. Eh, Cuando comencé a ejercer mi carrera fue justamente en un año después que el presidente fallecido Hugo Chávez arribó al poder en Venezuela. Y prácticamente todo mi ejercicio profesional lo hice durante el periodo de los 2 periodos de Hugo Chávez y el primer periodo de Nicolás Maduro. Eh, Venezuela era un país con unas instituciones con defectos, pero tenía sus instituciones que soportaban la democracia y la vida del país. Nosotros, mientras el resto de los países latinos estaban en guerra, estaban en dictaduras, estaban en conflictos armados, grupos guerrilleros, insurgencias, golpes de Estado, nosotros desde la mitad del siglo pasado teníamos una democracia y en ese tiempo nos formamos en democracia. Me gradué en el año 2000, yo soy de la ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, y luego me fui a una ciudad más pequeña en el oriente de Venezuela, donde ejercí durante 16 años. Para el momento que Chávez arriba al poder en Venezuela, las instituciones y los medios de comunicación, la prensa libre entre comillas, porque siempre no podemos hablar de una prensa absolutamente libre, pero se podía ejercer el periodismo. Ese espacio yo viví tanto la plenitud del periodismo en Venezuela como su decadencia, cómo
cerrando los espacios para la prensa libre. Y ya los últimos, yo salí de Venezuela en 2016, justamente hace 10 años. Ya para 2016 los medios impresos habían sido prácticamente reducidos a menos del 1 o 2% en el país, a través de muchos controles que se fueron aplicando. Los medios de televisión estaban todos sometidos, la radio, y para ese momento el Internet, aunque se utilizaba, no tenía el auge que tiene en estos momentos. De hecho, la mayoría de la información que se consume en Venezuela se consume por redes sociales y por medios digitales más que por prensa escrita, canales de televisión de señal abierta. Perfecto. Durante todo ese tiempo fueron 16 años de ejercicio periodismo y podemos ir entrando en detalles qué pasó durante todos esos 16 años. Não, isso é importante para que possamos entender exatamente o que se passa nesse momento. Ou seja, você está entrando agora numa seara, num momento, Carlos, que é importante porque as pessoas precisam saber que o que está ocorrendo nesse momento na Venezuela, e isso vai ser mais uma vez a minha pergunta, ela tem um passado bastante difícil, não somente para as pessoas que viveram ou vivem ainda na Venezuela, mas também para a imprensa da Venezuela. Então, Carlos, se puede, por favor, ¿cuál, tu opinión, la percepción real del pueblo venezolano sobre la detención de Maduro? Tres cosas importantes. O que usted piensa y la población de Venezuela en este momento: justicia, intervención o golpe. Sí, bueno, hay distintas, quizás encontremos gente situada en esos tres puntos. Unos estamos quizás pensando que se hizo justicia, otros quizás piensan que hubo una violación de normas internacionales y otros están quizás pensando que celebrando lo que ocurrió, que hubo justicia. Como en Venezuela hay mucho control del gobierno sobre la población, de hecho, se hizo un decreto lo tenían listo antes de Maduro ser sacado de Venezuela. Él dejó un decreto firmado donde se instruye a la policía, a los cuerpos represivos, a capturar a las personas que apoyaran de alguna manera las operaciones de Estados Unidos en Venezuela, en el Caribe. Ya ese decreto entró en vigencia. Entonces, nosotros los venezolanos hemos aprendido a expresar nuestras opiniones de manera quizás un poco diferente a lo que se puede hacer en el resto del país, porque la gente tiene miedo. La gente no salió a celebrar porque tiene miedo de celebrar. Y mucha gente tiene miedo de expresar su verdadera opinión porque tenemos ahora mismo 1000 presos políticos, muchos por razones, por un WhatsApp, muchos por haber expresado una opinión. De hecho, ahora mismo hay algunas personas que están detenidas por cuanto celebraron la acción militar que se llevó a cabo donde se extrajo a Nicolás Maduro del poder. Entonces, Perfecto. lo que sí podemos leer de lo que hemos visto en la noticia, lo que nos hablan los colegas que están en Venezuela, es que la gente está, hay una alegría, pero secreta, porque ya lo hemos vivido antes, lo que ha sido la represión, han sido 25 años de lucha política y eso ha permitido que la gente haya aprendido y ya nadie se pone con facilidad para que lo capturen. La gente envía mensajes, los borra y están de esa manera, se informan y borran los mensajes, leen, pero no tratan de compartir muchas informaciones para cuidarse.
Perfeito. Entonces, hay mucho, para responder un poco tu pregunta, hay mucho de las tres cosas. Hay quienes apoyan al presidente, hay quienes no lo apoyan, hay quienes celebran y hay quienes lo hacen muy secretamente. Sim. Isso não é muito diferente, eu diria, no mundo inteiro, já que nós estamos num tripé, né, de países falando aqui direto e ao vivo dos Estados Unidos, eu e você, com impactos, obviamente, diretos na Venezuela e também no Brasil, onde também há muitos venezuelanos. Então, Carlos, eu vou permitir aqui mais uma vez, e fique à vontade, né? Nós nunca conversamos, em nenhum momento nós conversamos em português, você nunca me ouviu em português, mesmo quando conversávamos, seja por telefone ou pessoalmente em outras oportunidades. Se eu posso continuar em português tranquilo, eu vou continuar em português. E se você quiser, eu posso fazer as perguntas em espanhol. Fique tranquilo para que você entenda todas as perguntas. Eu tenho certeza que o nosso público, muito inteligente do agronegócio, vai entender de ambas as partes. Aí você me diz o que você prefere, já respondendo à próxima pergunta, que é exatamente sobre a população, né? Já que você citou a Venezuela e esses pontos de vista. Aqui, e a gente vai falar um pouco depois também sobre a opinião do americano, mas especialmente vamos nos concentrar na Venezuela e também alguma coisa no Brasil logo na sequência. Mas você acha que a população acredita que essa prisão realmente, de verdade, pode mudar algo? E se for mudar, o que será, na sua opinião? Ok, ¿me puedes repetir esa pregunta en español? Está bien. La población, por ejemplo, cree, Carlos, que esta detención puede realmente cambiar algo en el país, en Venezuela especialmente. Sí, absolutamente. Nosotros en el 2024 tuvimos una elección y de acuerdo a los resultados que se obtuvieron de esa elección, Nicolás Maduro perdió las elecciones por más del 70%. Y se le acreditó un triunfo a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral, pero las actas de las máquinas electorales dicen que ganó Edmundo González con 70% de los votos. Entonces, si en condiciones de extrema opresión la gente salió a votar y hubo una manifestación del voto en esas proporciones, tomando en cuenta además que todo el exilio, todos los que estábamos fuera del país, no tuvimos acceso a expresar nuestro voto porque el gobierno prohibió que nosotros pudiésemos votar. Entonces, solo los venezolanos en Venezuela pudieron votar y con todas y digamos, la opresión con la que la gente salió a votar, hubo ese resultado de 70% a favor de Edmundo González. Entonces, eso nos pinta el panorama de qué está pasando ahora mismo y cuánta gente en Venezuela apoya la decisión que tomó el gobierno del presidente Donald Trump de tener esta acción. Hay mucha gente ahora mismo cuestionando y reclamando justicia fuera, pero nadie atendió cuando nosotros estábamos reclamando ante la ONU, ante la OEA, ante los organismos internacionales que miraran hacia lo que estaba sucediendo en Venezuela. Todos miraron hacia un lado. Muchos presidentes hoy que se dan golpes de pecho para defender a Maduro nunca se preocuparon por los ciudadanos que estaban siendo asesinados, los jóvenes que estaban siendo asesinados en las protestas. Nadie se molestó para hablar acerca de eso. Pero ahora, como ya Nicolás Maduro está dando cuentas ante la justicia, entonces ahora Nicolás Maduro es la víctima. Carlos, é importante, nós estamos tentando criar aqui, obviamente, uma linha do tempo para, eu vou falar mais devagar para que você possa entender, uma linha do tempo para que as pessoas que nos acompanham entendam que, claro, estamos começando pelo que é mais importante neste momento, estamos falando um pouquinho do passado do regime chavista e de Maduro, e também vamos falar um pouco mais para frente sobre o futuro. Mais uma pergunta ainda nessa área da liberdade de imprensa, Carlos. Ela foi desmontada
no governo Maduro, de que forma? Como foi desmantelada, por exemplo, a liberdade de prensa durante o governo de Maduro? Por favor. Sí, algo que hizo Chávez desde que llegó al gobierno, yo quiero decirles a todos los que me están escuchando en este momento que quizás yo eh, asumo postura en este tema, pero es porque yo soy venezolano, porque yo viví la represión en el ejercicio de la profesión durante todos los 16 años que yo ejercí en Venezuela. Una dictadura no se establece en un día, es un proceso y tomó 16 años, 12, 13 a Hugo Chávez, ir destruyendo las instituciones del país. Y una de las instituciones fundamentales de toda democracia es la prensa libre. Si no hay prensa libre, si la prensa está comprada o si la prensa está sometida, no, poco a poco se van a ir reduciendo los espacios para que la democracia se pueda expresar. Ellos fueron haciendo un trabajo sistemático en muchas instituciones, como en el Poder Judicial, en la prensa, en la Fuerza Armada, en los partidos políticos, en la educación. Fueron arropando todos los escenarios. Y no fue un trabajo de un día, fueron muchos años, pero para responder tu pregunta en cuanto a la prensa, bueno, cómo se fue acorralando la prensa en Venezuela? Se fueron aplicando investigaciones por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a los medios y se fueron retirando concesiones a radioemisoras, a canales de televisión. Radio Caracas Televisión, un canal que fue el primer canal que se abrió en Venezuela. eh, Hugo Chávez le retiró la concesión. ¿Y por qué le retiró la concesión? Porque era un canal incómodo que tenía programas de noticias, de entrevistas, donde habían cosas que le incomodaba al gobierno y la manera más fácil de silenciarlo fue retirarles la concesión. Ese canal salió del aire y eso fue un duro golpe a la democracia en Venezuela, a la libertad de prensa. Y luego comenzó a hacerlo con los circuitos radiales, entonces la prensa comenzó a autocensurarse para evitar sanciones, comenzaron a no tocar temas, a no invitar a tales personas porque el gobierno no quiere que se hable de esto, el gobierno no quiere que se hable de lo otro. En la prensa escrita teníamos como que mayor posibilidad de maniobrar, porque no nos podían cerrar de un momento a otro los periódicos. Pero ellos luego fueron habilitando vías para controlar la venta de papel. Entonces crearon un organismo que se encargaba de la importación de papel y nos empezaron a restringir a la prensa escrita el papel para imprimir los periódicos, retiraron toda la publicidad oficial de los medios. Aparte de eso, utilizaron el Poder Judicial para encausar periodistas incómodos, medios de comunicación incómodos, sanciones. Entonces fue un trabajo muy arduo que fue acorralando a la prensa. Ya cuando Chávez fallece, que entra Nicolás Maduro, ya la prensa estaba muy deteriorada. 2012, 2013, la crisis económica fue haciendo que... Dime, Sim, Marcio. não, isso é importante, Carlos. Desculpa te interromper, porque aqui me ocorre algo que talvez seja muito importante comentar com você sobre você que viveu e que na prática sofreu também tudo isso que você está dizendo. Se você puder relatar para a gente casos reais, por exemplo, do que aconteceu com esses opositores políticos que você está falando, com jornalistas, com militares que tentaram romper o sistema. Ou seja, vou repetir para você, Carlos, em espanhol, que ocorreu com opositores políticos, em tua opinião, com periodistas, com militares que intentaram romper o sistema. Sí, por ejemplo, en 2003 hubo
levantamiento que depuso a Chávez del poder. Yo no sé si ustedes recuerdan ese momento. Chávez fue depuesto 3 días del poder en 2002. Luego retomó el poder y realizó una purga en la Fuerza Armada. Todos los generales que habían participado en la solicitud de renuncia del presidente, luego fueron dados de baja y luego él colocó en posiciones de poder dentro de la Fuerza Armada a militares de confianza y a los que luego por la vía de negocio fue comprando y sometiendo para que ya no fueran amenazas dentro de la Fuerza Armada, y así se fue corrompiendo la Fuerza Armada. Muchos medios de comunicación fueron comprados por capitales cercanos, afectos al gobierno y puestos al servicio del gobierno. Entonces, de esa manera se fueron, además de eso, los activistas políticos que deben ser parte del debate político libre, eran agredidos dentro de la Asamblea Nacional por grupos llamados círculos bolivarianos que fueron financiados con recursos del petróleo para que se convirtieran en grupos de choque y así someter a los dirigentes políticos. Ya las personas iban intimidándose, a quien se atrevía a protestar los iban sometiendo también. Fue una forma de ir controlando todos los aspectos de la vida social para ir sometiendo al país. De hecho, se crearon condiciones tan adversas a partir de 2016 en el gobierno con el propósito de que la gente tuviera que abandonar el país, que la gente tuviera que salir. Fueron creando las condiciones para producir un éxodo masivo de venezolanos y que conllevó a una crisis migratoria sin precedentes en la historia de Latinoamérica y del hemisferio occidental, de casi 8 millones de venezolanos que tuvimos que abandonar el país por toda essa crise. Muito bem. Carlos, muitas pessoas nesse momento. Aliás, eu vou fazer um convite para quem está nos assistindo nesse momento ao vivo nos canais da a cable, né, a parabólica no Brasil, quem está com a gente no YouTube também. Pode chamar mais pessoas para acompanhar. Nós temos mais aqui 28 minutos. Nós vamos ser rígidos com o horário até às 5h30 da tarde, horário local, 7h30, horário do Brasil. Então, nesse período, e a partir de agora, eu vou falar com o Carlos sobre as relações internacionais, especialmente em relação com o tripé Brasil, Venezuela, Estados Unidos, China, Rússia e petróleo. Porque, Carlos, você falou sobre esse assunto e acho que ele é muito importante em tudo isso que nós vamos conversar a partir de agora. Então, eu vou começar perguntando exatamente o papel do petróleo nessa construção do governo de Chávez e de Maduro. Você, acompanhando todos os dias na Venezuela, como você enxerga a utilização do petróleo como arma, seja moeda de troca, financiamentos ou compra ou até mesmo relações bilaterais escusas, ou seja, relações bilaterais não aberta para a população. O petróleo, na sua visão, teve uma contribuição negativa, positiva e por quê? Ok, esto es un tema sumamente complejo. Tendríamos que tener una semana conversando solo del tema petróleo. Cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela, el barril de petróleo en ese momento costaba 8 o 9 dólares. Y durante sus primeros años, por cuestiones de la demanda global de petróleo y de combustibles fósiles en el mundo, el barril de petróleo sobrepasó los 100 dólares en algún momento. Y eso produjo un ingreso petrolero en Venezuela sin precedentes en la historia. Nunca Venezuela tuvo tanto dinero, tanto ingreso petrolero como lo tuvo en la era
de los dos periodos de Hugo Chávez Frías. Nunca Venezuela había recibido tantos ingresos. ¿Y a dónde se fue todo ese dinero? Proyectos fantasma, proyectos de centrales azucareras, proyectos de ferrocarriles, proyectos de cría de aves, cultivos, en fin, proyectos fantasmas que nunca recibieron financiamiento, pero que sí se fueron pagados, que sí están en los bolsillos de la corrupción en Venezuela, de los corruptos, y mucho de ese dinero se utilizó para comprar lealtades dentro y fuera de Venezuela. Usaron nuestro petróleo, el petróleo que debió ser utilizado para surtir los hospitales, para construir escuelas, para construir carreteras, para construir viviendas, para los sistemas de salud, para el desarrollo de la agricultura, para el desarrollo de toda la infraestructura del país, fueron utilizados para comprar lealtades en foros internacionales. Como para nadie es un secreto que Venezuela ha sustentado a Cuba durante estos 25 años con petróleo gratuito a cambio de ¿qué? A cambio de médicos cubanos que son muchos de ellos militares y que lo que han participado en la represión de Venezuela. Ahora mismo en estos mismos hechos que ocurrieron el 3 de enero, ¿cuántos cubanos fallecieron en esa operación? Que el gobierno cubano, no lo digo yo, lo dijo el propio gobierno cubano, que habían fallecido 32 agentes cubanos del círculo de seguridad de Nicolás Maduro. 32 cubanos, pero se dice que son 80 cubanos que fallecieron en esa operación. Entonces, todo el petróleo se utilizó como un arma para la expansión de un proyecto político. Y ese es el miedo que tienen muchos gobernantes ahora, tanto en Latinoamérica como en Europa, que Maduro tiene mucho que contar al respecto de todo esto que está pasando y cuánta gente se financió con el dinero cuánta gente Maduro financió con recursos del petróleo. En la CARICOM tenían tratados de venta de petróleo preferencial para todas las islas del Caribe. ¿Y solo con qué propósito? Con el propósito de cuando se pedía alguna actuación en los foros como la ONU, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contar con los votos de pequeños países que tenían que cumplir su lealtad por la cuota de petróleo o la cuota de descuento que le estaban haciendo para tener petróleo. Ahora mismo ellos tenían una presión sobre Trinidad y Tobago, que es las islas del Caribe que están muy cerca de Venezuela. Ellos tenían una presión muy grande y cuando ellos permitieron que hicieran entrenamiento militar Estados Unidos en Trinidad y Tobago, les retiraron el suministro de gas a Trinidad y Tobago, lo que habla perfectamente de cómo el petróleo ha sido utilizado durante todos estos años para manejar, para comprar lealtades, para expandir el proyecto político en Latinoamérica. Hay casos de maletas de dólares que fueron a Argentina en los gobiernos pasados y que fue noticia en su momento. Claro. Carlos, eu vou perguntar a respeito um pouco mais sobre isso que você acabou de falar, mas já que estamos falando dessas relações internacionais e de tudo que se passou para chegar nesse momento, que, como você mesmo disse, é uma construção, né, de pelo menos 16 anos, como que, na sua opinião, o regime de Maduro se sustentou internacionalmente, mesmo com tantas denúncias? ¿Cómo logró sostenerse internacionalmente el régimen de Maduro a pesar de tantas denuncias, Carlos? Sí, porque hay una especie de hipocresía en las relaciones internacionales. Los gobiernos del mundo y en los foros internacionales se han presentado evidencias de las torturas,
de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de los asesinatos, de cómo pasaron tanquetas por sobre los estudiantes, los militares, de cómo participaban agentes cubanos en la represión contra los venezolanos. Hay un centro de tortura en Caracas, el Helicoide, que ha sido documentado las torturas que allí se realizan. Y los gobiernos del mundo han hecho caso omiso de estas denuncias, porque porque no se trata de que es mi país, porque no se trata de que es mi gente. Entonces, bueno, eso ahí hablan y dicen que los venezolanos debemos resolver nuestros problemas, que ellos no se pueden meter en eso. Pero ahora tenemos la voluntad del presidente Trump de escuchar todas estas denuncias y sobre todo las investigaciones y los encauzamientos judiciales que ahora mismo está Nicolás Maduro respondiendo en un tribunal federal en Nueva York y su mujer. Ellos han tomado la decisión de actuar para defender los intereses porque ha sido una epidemia que se ha extendido porque no solo ha afectado a Venezuela, se ha expandido por toda la región y ha creado una desestabilización. Entonces, ahora como Estados Unidos ha tenido la voluntad de actuar, ahora los gobiernos se levantan y se rasgan las vestiduras para reclamar que los venezolanos somos quienes debemos resolver estos problemas. Entonces, estamos teniendo realmente hemos sido escuchados y Venezuela ahorita está en el foco del mundo. Carlos, há uma relação muito conhecida, muito aberta da Venezuela com vários países e muito próxima nesse momento. No passado foi assim e nesse momento continua. Brasil é uma delas. Não só pela fronteira, né, porque há uma proximidade muito grande de Brasil e Venezuela geograficamente e politicamente nesse momento, mas como há também com outros países. Qual foi, na verdade, eu diria na prática, o papel do Brasil na manutenção, ou eu diria no apoio até mesmo assim, indireto ao regime venezuelano? Pergunto novamente, qual foi en la práctica el papel de Brasil en el mantenimiento de apoyo indirecto al régimen venezolano? O directo, no sé. Bueno, yo soy muy respetuoso de los países y de hablar de temas que son tan inherentes a los ciudadanos de un país. Pero para nadie es un secreto que el presidente Lula en sus dos periodos, si mal no me corrige si me equivoco, si han sido solo dos periodos o tres. Tres periodos, dos y uno. Siempre ha contado, siempre ha respaldado, ha extendido su brazo para sostener diplomáticamente al régimen de Chávez y de Maduro. Eso es una verdad que no podemos ocultar. Eso es está allí. Nadie puede hacerse el inocente ahora. Sí, hubo cooperación entonces entre gobiernos latinoamericanos para proteger Maduro a lo largo de los años entonces. Sí, de hecho, el presidente Lula estaba ofreciéndose mediar entre Maduro y el presidente Trump como si se tratara de un problema, como si se tratara de un problema diplomático. Se trata de una crisis humanitaria, se trata de otros elementos muchísimo más allá que las investigaciones y los procesos judiciales que se siguen en Estados Unidos contra la cúpula del régimen chavista madurista, dice que está sucediendo allí. Entonces no podemos pensar que estamos tratando con un problema de entendimiento político, que hay enfrentamientos de grupos. No, lo que está pasando en Venezuela ha puesto en evidencia de cuál es la naturaleza del régimen que ha gobernado Venezuela
durante estos últimos 26 años y que ha contribuido a la destrucción de uno de los países más ricos de la región y que ha llevado al país a la miseria y a que esté pasando todo esto que estamos viendo ahora. Sim. E com relação a outros países, Carlos, o que você pode dizer para a gente, por exemplo, Rússia, China, há também outros aliados, né? Eu diria que exercem influência real, eu diria, sobre o futuro da Venezuela. Rússia, China e outros aliados exercem uma influência real neste momento sobre o futuro e o presente de Venezuela? Yo creo que ahora mismo no, hay una situación de mucha incertidumbre, pero en toda esa incertidumbre creo que estamos en un camino que no hay vuelta atrás. Este es el principio del fin del régimen de Nicolás Maduro y del chavismo como gobierno. Y ellos pensaban que China los iba a defender, ellos pensaban que Rusia los iba a defender, pero ya hemos visto que ellos han hecho comunicados diplomáticos, respaldando, haciendo llamados, pero no han dicho vamos a tener un respaldo de ninguna otra índole que no sea simplemente diplomático, a través de comunicados, a través de exhortaciones, pero eso no va de ninguna manera o pudo tener algún peso para que Nicolás Maduro fuera presentado ante la justicia. Entonces, hay otros grupos, ellos decían que tenían 5,000 armas que habían sido suministradas para defender el espacio aéreo venezolano, pero no pudieron ni siquiera utilizar uno solo en este episodio del 3 de enero. Entonces, yo creo que se trata mucho de hacer aparentar que hay una cooperación, que hay un respaldo. A ellos China le interesan sus negocios en Venezuela, pero más allá de los negocios, no creo que ellos quieran tener compromisos de defensa del régimen de Nicolás Maduro. Sim. Carlos, há uma frase muito repetida no Brasil, e eu vou falar ela aqui para você, já que é a primeira vez que você fala, já aproveitando para agradecer novamente para o nosso país, para o Brasil, sobre a questão do país virar uma Venezuela. Essa frase é repetida milhares de vezes, eu diria todos os dias. O Brasil vai virar a Venezuela. O Brasil vai virar a Venezuela. Primeiro, na sua opinião, isso é possível? Segundo, como um país dito democrático como o Brasil poderia virar uma Venezuela? Você acha que esse exemplo ele é discurso de muitos brasileiros ou realmente pode acontecer? De que forma? Bueno, ok, cuando Chávez estaba en su campaña, luego de dar el fallido golpe de Estado en Venezuela, él prometía que iba a hacer justicia social, que los pobres iban a ser, digamos, encontrar en su gobierno O respaldo? un respaldo y que sus exigencias y demandas sociales fuesen cumplidas. Uhum. Y la gente decía, mucha gente tenía miedo y decía, este hombre viene a destruir el país, porque él lo comenzó hablaba del socialismo, hablaba de la distribución equitativa de la riqueza y todas estas cosas. Y la gente decía, no, porque Venezuela no es Cuba, porque la gente decía, miren lo que pasa en Cuba. Cuba tiene 50 años de dictadura, pero la gente en Venezuela decía, no, porque esta es Venezuela. Aquí nosotros tenemos una democracia de 40 años. Pero como les dije al principio, una dictadura no comienza en un día, es un proceso.
y Chávez utilizó los mecanismos de la democracia para acceder al poder. Pero una vez que estuvo en el poder comenzó a destruir las instituciones. Entonces, la pregunta es, ¿Brasil puede llegar a ser Venezuela? Sí, la respuesta es sí, puede llegar a ser Venezuela. Si los ciudadanos brasileños no entienden que una dictadura no se establece en un día, es un proceso de avance minucioso, pero sostenido en el tiempo, y que, por supuesto, en el caso de Venezuela fue una destrucción eh, sostenida en los grandes recursos que el país tiene, en el petróleo, y quizás a otros países, por carecer de este recurso, les pueda resultar un poco más complicado manejarse. Pero si vemos señales claras, destrucción de la prensa o sometimiento de otras maneras, bien por prebendas, bien por confrontación, si vemos destrucción del sistema de justicia, jueces que no están haciendo imparciales en sus decisiones, sino apegándose a líneas políticas, si vemos destrucción de las Fuerzas Armadas, entonces todas estas señales, destrucción de la oposición, sometimiento de la oposición, juicios a los líderes opositores, grupos violentos que se van creando, participación de grupos criminales dentro de la sociedad libremente, dejarles participación a estos grupos violentos dentro de la sociedad. Y todas esas cosas van creciendo una a una, pues eso va a ir destruyendo poco a poco las instituciones y la democracia. Y eso pues, yo les diría como venezolano, mírense en nuestro espejo. Muito bem. Carlos, estou aqui de olho no relógio também. Nós temos mais 8 minutos e esse é um ponto chave do que você está trazendo para a gente, porque há neste momento uma falta de confiança em quem acreditar. E duvidando disso, a Venezuela se tornou o que se tornou. E você disse para a gente agora que sim, o Brasil pode talvez vir a se tornar, não da noite para o dia, mas ao longo dos anos, o que já vem, na verdade, acontecendo, seja de forma clara ou não. A pergunta é: existem lideranças nesse momento confiáveis hoje dentro da Venezuela, capaz de conduzir essa transição? Ou seja, existem hoje pessoas confiáveis dentro da Venezuela capazes de conducir essa transição que en este momento hay una persona en substitución a Maduro, pero no sé si es una persona confiable. ¿Qué me dijo yo? Sí, nosotros tuvimos un proceso electoral donde se eligió un presidente. Tenemos un presidente que no ha podido tomar las riendas del país por cuanto tuvo que salir de Venezuela perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Y sí tenemos personas capaces, pero en este mismo momento, como lo ha dicho el presidente Trump, como lo ha dicho Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hoy casualmente ellos presentaron una hoja de ruta para la transición en Venezuela. Y eso comienza con la pacificación del país. Entonces, en este momento es posible una transición gradual. Y esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de los días. Va a depender mucho de la reacción de la vicepresidenta, hoy presidenta encargada, de cuál va a ser el destino de Venezuela. Porque si algo ha dicho el presidente Trump es que está dispuesto a hacer una segunda oleada sobre Venezuela, lo ha dicho. Si el gobierno, entre comillas, que está en Venezuela no acepta las condiciones para una transición. Entonces, es cierto que el liderazgo venezolano de opositores y la alternativa para gobernar, la mayoría está en el exilio, otros están presos, otros han sido
comprados y alineados con el gobierno, porque tenemos también que tener eso claro. Muchos fueron comprados y hoy hacen una falsa oposición dentro del gobierno. Entonces, pero lo que estamos viendo en el escenario y los pasos que se están dando, indudablemente van a conducir a una transición en Venezuela y es insostenible para el régimen de Nicolás Maduro permanecer por mucho tiempo en el poder. Perfeito. Eu tenho que fazer uma pergunta para você, Carlos, antes de encerrarmos. Fundamental, eu diria, e claro, abalizada dentro do seu conhecimento jornalístico de fontes que você tem. E ela não pode ser separada nesse momento. Qual é a semelhança que você faz hoje de Nicolás Maduro e presidente Lula no Brasil? Existe, na sua opinião? Yo diría que es difícil y es un poco desafiante establecer semejanza, pero una de las cosas que Brasil no tiene un éxodo que yo sepa masivo de ciudadanos brasileños porque les es imposible vivir dentro del país. Que yo sepa, los brasileños tienen acceso a la prensa libre, a escuchar sus noticias, no hay presos políticos en Brasil, no hay gente torturada que yo sepa. Entonces, por allí podemos medir um pouco as diferenças. Carlos, eu sei que você não acompanha muito de perto a situação no Brasil, mas há nesse momento, sim, presos políticos. Não há uma imprensa tão livre, ao que parece aos olhos de muitos brasileiros. Estamos reproduzindo o que eles falam. Por isso a minha pergunta, qual é a diferença? Como Maduro age, como Lula, na opinião de muitos brasileiros, tem agido? Qual é essa grande diferença? Yo pienso que una de las grandes diferencias es que Brasil aún tiene instituciones y quizás el margen de maniobra que tiene el presidente Lula es más controlado dentro de esa movilidad que le permite las instituciones brasileñas. En el caso de Venezuela, las instituciones fueron desmoronadas, sometidas, prostituidas. Y por supuesto, eso hace que quien detenta el poder se convierta en un personaje que actúa como si se tratara de su finca, de su negocio, de su granja de personal. Y por eso él pudo darse la libertad de obrar, de accionar sin ningún tipo de restricciones, porque tenemos un fiscal que es una payasada, tenemos una Asamblea Nacional que no funciona, tenemos unos tribunales absolutamente vergonzosos, tenemos unos militares completamente vendidos al poder. Entonces, por supuesto, en esas condiciones, Nicolás Maduro ha tenido un accionar libre, ha podido mostrar todo lo sanguinario que es contra los opositores, contra menores de edad, contra ancianos, contra jóvenes que salen a protestar e exigir seus direitos. Muito bem. Nós temos aqui 1 minuto e meio para terminarmos, Carlos. Quero agradecer muito esse bate-papo. Eu sei que nós teríamos muito assunto para conversarmos. O petróleo é um deles, né? Ficaremos dias, talvez semanas, falando a respeito desse assunto. Agradecer você ter falado conosco pela primeira vez com o público do Brasil e vamos voltar à nossa tarefa diária. Você como um jornalista, se tivesse que escrever, resumir, na verdade, o regime do Maduro em uma frase para destacar num jornal, para entrar para a história, qual seria? Se pudiera resumir o regime de Maduro em uma sola frase para a história, qual seria, Carlos? E graças por hablar aquí con nosotros en este momento al vivo para todo el Brasil. Muchas gracias. El madurismo sería la etapa más oscura que ha vivido nuestra república. Repita, por favor. El madurismo sería la etapa más oscura que ha vivido nuestra república. Perfeito. Carlos, muito obrigado por aceitar o meu convite, por conversar mais uma vez aqui conosco. Nós estamos falando dos Estados Unidos e em 30 segundos resume e fale com a sua população da Venezuela que está também nos Estados Unidos e no Brasil. Sí, el mensaje para los venezolanos es
mantener la confianza. Hemos aguantado muchos años, han sido años de mucha lucha, de muchas frustraciones, pero creo que hay una luz en el final del túnel y creo que Venezuela va a conducirse por un destino mejor en los próximos meses. Ok. Muitas Muchísimas gracias. graças. Muitíssimas graças, Carlos. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Até a próxima. Gracias. Obrigado. Bom, a gente fica por aqui. Para você que acompanhou pelo Notícias Agrícolas na Parabólica, lá no Márcio Hubert News, que nós vamos publicar agora na sequência, para que você possa também ver novamente e entender um pouco desse processo. E vamos, claro, voltar com mais informações a qualquer momento aqui dos Estados Unidos para você, especialmente nesse ano de 2026, que é muito importante na economia, na política e no agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos, mais uma vez, e muito obrigado.